Zami mi yo ça qu'a fait, et ça va dépendre de l'opéra moi salue. Et si c'est matin, c'est bonjour, si c'est après-midi, bon après-midi, si c'est soir, bonsoir. Et vidéo ça me va le montrer là, et c'est par rapport à l'humiliation haïtienne prend plus dominicaine et haïtien a passé un mauvais moment dans le monde ça. Dans Santiago, République dominicaine, côté que et gagne un restaurant, un bel business, un bel restaurant côté qui gagne un pile haïtien qui a mangé, un pile haïtien et qui gagne l'argent à vivre côté que immigration qui est sous monsieur yo. Un pile humiliation, un pile humiliation, c'est une honte pour le pays, c'est une honte pour Haïti, c'est une honte pour tout haïtien qui vit. Whatever côté où vivre là son honte. Il est important pour regarder vidéo et garder et partager et opiner les amis. Whatever côté où vivre là et nous pas à l'aise. Les amis nous pas à l'aise, nous pas à l'aise, amis, nous pas à l'aise. Et bien on regarde des vidéos ensemble et c'est important, on regarde ensemble. Quanto que meu mancha? Conta aí. Vamos dizer, papá. E esse tio? Jonathan, não tá llevando? Pero ¿y Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? ¿Y Jonathan? Güey, ¿por qué quieren llevar a Jonathan? Güey, pero eso es dominicano, papá. Güey, pero eso es dominicano. Güey, pero eso es dominicano, papá. Mira qué show que se está haciendo la inmigración aquí. Pero oye eso, papá, ese celular, ¿de quién es? Pero oye eso, está grabando. Está preso también. Mira mi cédula. Mira, Jonathan, dominicano. Mi nombre es Skull y eso es Jonathan Solano, Sí. dominicano, y yo soy extranjero, soy haitiano, pero legal. A mí migración me dio eso y hoy en día yo estoy en mi negocio, migración vino y me cerró del negocio. Ok, aquí me sacaron a todos los clientes que yo tenía. Aquí tengo 52 familias comiendo de este negocio que ustedes están viendo. 52 familias. Ahí está todo el mundo, como lo están viendo. Me sacaron a todos mis clientes. Me sacaron a... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Jonathan? ¿Qué hora es? Son las 10:56 tenemos esta situación. Tengo migración en un restaurante. Gracias a ello, eso es la situación que yo tengo. Mira, vaciaron mi negocio. Vaciaron mi negocio. Un abuso totalmente. Pero lo estoy aceptando porque... Mira, eso es mi negocio. Eso es lo que acabo de pasar. Me vaciaron mi negocio. Me sacaron todos los empleados sin razón. Este es mi empleado. Este es mi empleado, es mi empleado. Eso es lo que está sucediendo. Estamos ahí frente a UTESA, frente a la universidad. Yo tenía estudiantes aquí comiendo en mi negocio, los sacaron. Ya usted sabe, eso es lo que hay. Me sacaron a todo el mundo a mi negocio. Me humillaron. Ricardo, ¿qué ves más? Para suspender ese caso. No, ven, suba a Bamsi. No, de. C'est vous, Carl? C'est vous? C'est vous, Carl? Hein? Hein? ¿Qué? Le cae, no. ¿Dónde tú es?
Hay un cónsul aquí. Hay un cónsul. Hay un cónsul. Hay un cónsul aquí. Hay un cónsul. Güey, párate suyo. Hay un cónsul aquí. Hay un cónsul. No, hermano, no. Beto. Controlala. Mira, búsquela. Soto, ¿dónde está la llave de la Lexus? Aquí todo el mundo que estaba comiendo me lo sacaron, cuentas sin pagar. Un abuso totalmente. ¿Tú sabes lo que me molesta? Aquí tengo 52 familias comiendo de este negocio. Aquí te impotencia tú. Tranquilo, patrón, tranquilo. Yo, ¿cómo fue? No, 52. ¡Maldita impotencia! Son las 10. 59. No estamos haciendo nada. Eso es apoyar a la delincuencia. Exactamente. Soy una persona legal. Un dominicano igual que ustedes. Mira el abuso que están haciendo. Es un abuso. No trabajé para eso. Es un abuso. Es un abuso. Es una humillación. Estamos aquí. Lo hicimos. Mira, que gaste lo que tengo que gastar. Eso tiene que ser más liberal que cualquier otra cosa. Mira. Lo de hoy es un abuso. Me da pena. Disculpa con lo de él. Muy bajo, llegamos aquí y así va a pasar. Siempre lo sabía. ¿A mí no hay licencia? Maldita vaina, maldito show.